Bienvenidos al avance del capítulo final de la telenovela Mi Verdad Oculta. Íñigo, completamente desesperado, decide escribirle nuevamente a Larisa para presionarla. En el mensaje le pregunta si ya reflexionó bien sobre lo que le propuso respecto al hijo que tienen juntos y el dinero que podrían obtener gracias a él. Además le exige que lo contacte cuanto antes porque necesita una respuesta inmediata. Después de enviar el mensaje, empieza a pensar en alternativas por si Larisa se niega en ayudarlo. Entonces considera volver a sacarle dinero a su madre, utilizando nuevamente el secuestro de sus nietas, convencido de que ella haría cualquier cosa con tal de proteger a su familia. Mientras tanto, en la mansión llegan dos hombres en vehículos diferentes. Los guardias les cierran el paso y les piden identificarse antes de permitirles entrar. Uno de ellos explica que es el abogado de la señora Eloísa y que el hombre que lo acompaña viene con él. Tras escuchar eso, los guardias finalmente les permiten el acceso. En otro lugar, Íñigo seguía completamente alterado sin lograr encontrar tranquilidad. Justo cuando sentía que la situación no podía empeorar más, escuchan golpes en la puerta y una voz anunciando que se trata de la policía. El miedo invade inmediatamente a Íñigo, quien se levanta desesperado intentando encontrar algún sitio donde esconderse. Las niñas, aterradas por lo que está ocurriendo, se abrazan entre ellas mientras empiezan a llorar sin poder controlar el miedo. Por otra parte, el supuesto acompañante del abogado en realidad era Mateo, quien entra directamente a la habitación de Eloísa para preguntarle qué está pasando. Eloísa, completamente destrozada y llorando sin parar, le cuenta que Luciano descubrió finalmente todo lo ocurrido 18 años atrás y que ahora quiere venderlo todo y abandonarla definitivamente. Mateo queda impactado y le pregunta cómo Luciano llegó a enterarse de algo tan delicado. Entonces Eloísa responde llena de rabia que fue Aitana quien le reveló toda la verdad. También le explica que esa mujer regresó buscando venganza y que además es la verdadera madre de Belinda. Mateo no logra creer lo que escucha y asegura que eso no puede ser cierto. Sin embargo, Eloísa le confirma que sí lo es. Además, le revela algo todavía más impactante. Él es el verdadero padre de Belinda. Después de escuchar semejante confesión, Mateo queda completamente paralizado y sin palabras, incapaz de procesar todo lo que acaba de descubrir. Mientras tanto, Luciano llama a Zacarías para preguntarle si todavía permanece en el rancho, explicándole que necesita verlo urgentemente en el despacho. Al mismo tiempo, Mateo le dice a Eloísa que está convencido de que Aitana cree que ellos incendiaron aquella casa en el pasado con la intención de acabar con ella junto a su padre. Eloísa responde que evidentemente de alguna manera logró sobrevivir. Entonces Mateo pregunta qué es lo que Aitana quiere ahora, pero Eloísa admite que todavía no lo sabe porque Luciano no le explicó completamente la situación. Aún así le recuerda que esa mujer todavía podría denunciarlos por todo lo ocurrido. Mateo intenta tranquilizarla, asegurándole que no encontrará la forma de resolver todo antes de que las cosas empeoren todavía más. Eloísa le pide que tenga mucho cuidado y que le informe inmediatamente cualquier novedad. En otro sitio, la policía finalmente logra entrar por la fuerza al apartamento donde está Íñigo. Viéndose atrapado, él reacciona de manera desesperada y toma una de las niñas como rehén, amenazando con hacerle daño si no le permiten escapar. Uno de los oficiales intenta negociar con él y le ordena que libere a la menor antes de complicar más la situación, pero Íñigo se niega rotundamente a soltarla. Sin embargo, en medio del miedo, la niña logra morderle la mano con fuerza, provocando que Íñigo la suelte por reflejo. Aprovechando ese instante, los policías se abalanzan sobre él y consiguen reducirlo antes de que continúe lastimando a alguien más. Mientras tanto, en el potrero, Belinda se encontraba tranquila y feliz hasta que Mateo aparece inesperadamente frente a ella queriendo hablarle. Apenas lo ve, Belinda empieza a gritar aterrada y le exige que se aleje porque lo considera un asesino. Pero Mateo la sujeta con fuerza y le asegura que no piensa apartarse de ella ahora que descubrió que es su hija. En ese momento llega Aitana y le ordena inmediatamente que suelte a Belinda. Sin embargo, Mateo la agarra todavía más fuerte y le reclama por haberle ocultado durante años que Belinda era su hija. Aitana no pierde tiempo dando explicaciones y se lanza contra él intentando defender a su hija, pero la diferencia de fuerza es demasiado evidente y Mateo termina arrojándola violentamente al suelo. Aunque tanto Aitana como Belinda intentan detenerlo, ninguna logra controlar la situación y aún así continúan resistiéndose desesperadamente.
En medio del caos aparece Zacarías, quien entra al establo y comienza a golpear brutalmente a Mateo hasta dejarlo inconsciente. Sin embargo, Mateo recupera el conocimiento poco después y aprovecha un descuido cuando Zacarías le da la espalda. Entonces toma un rastrillo y lo clava violentamente en la espalda de Zacarías, atravesándolo por completo. Zacarías cae al suelo gravemente herido, mientras siente que la vida se le escapa rápidamente. Al escuchar que más personas se acercan, Mateo decide huir inmediatamente antes de ser atrapado. Poco después, Luciano llega acompañado de la policía y presencia la terrible escena, mientras Zacarías agoniza frente a todos. Belinda, desesperada, les indica la dirección por donde escapó Mateo y Luciano les exige a los policías que lo encuentren de inmediato. Mientras tanto, Belinda intenta ayudar a Zacarías como puede y rápidamente toma el teléfono para llamar una ambulancia. Al mismo tiempo, Mateo se enfrentaba a la policía disparando desesperadamente en todas direcciones para evitar que lo capturaran. En la azotea de la casa, Luciano y varios oficiales finalmente lograron rodearlo. Mateo sostenía el arma apuntándolos directamente y les advirtió que no se acercaran más, porque no dudaría en disparar. Luciano intentó hacerlo entrar en razón y le pidió que bajara el arma, asegurándole que todavía podían ayudarlo, pero Mateo, completamente fuera de control, respondió que ya nadie podía arreglar nada porque toda la desgracia había comenzado por culpa de Eloísa. Como Mateo seguía negándose a rendirse, uno de los oficiales le disparó por la espalda. El impacto hizo que perdiera el equilibrio y cayera desde el tercer piso. Eloísa, que observaba todo aterrorizada, no soportó ver a su hijo morir de esa manera y, dominada por la desesperación, se lanzó detrás de él. Ambos terminaron tendidos en el suelo. Mateo aún seguía inconsciente. Con mucho esfuerzo trató de acercarse a Eloísa, pero al verla morir frente a sus ojos, sintió que ya no le quedaba ninguna razón para seguir viviendo. Sin pensarlo más, tomó el arma y terminó con su propia vida. Luciano corrió hasta donde estaba su madre y comenzó a llorar desconsoladamente junto a los cuerpos. Horas más tarde, los forenses cubrieron los cadáveres de Mateo y Eloísa, mientras Luciano permanecía inmóvil observándolos. Entre lágrimas comentó que su madre siempre defendió a Mateo de manera obsesiva y que precisamente esa desesperación terminó llevándola a un final terrible. También confesó que aunque la amaba, jamás pudo comprender hasta dónde fue capaz de llegar por proteger todas las maldades que Mateo cometió, dejando claro que todavía no lograba perdonarla por todo el daño que causó. En ese momento el investigador se acercó a Luciano y le expresó sus condolencias. Sin embargo, también le informó que habían encontrado el cuerpo de Gabriela en el mismo sitio donde anteriormente apareció el cadáver de Jimena. Luciano, impactado, preguntó inmediatamente si aquello también había sido obra de Mateo. El investigador confirmó que sí. Mientras tanto, en la cárcel, un oficial le exigía a Íñigo que confesara todos los delitos que había cometido, pero Íñigo respondió tajantemente que no pensaba decir absolutamente nada hasta hablar con su abogado. El oficial le aclaró que eso no sería posible por el momento y que únicamente le asignarían un defensor público. Además, le aconsejó cooperar porque la situación legal que enfrentaba era bastante grave. Íñigo perdió la paciencia y comenzó a exigir que lo dejaran libre, insistiendo desesperadamente en que era inocente de todo lo que le estaban imputando. Por otra parte, en el hospital apareció el doctor para informarles que Zacarías estaba en un estado crítico porque el trinche había perforado varios de sus órganos internos. La noticia dejó a todos completamente paralizados. Aitana, angustiada, preguntó qué significaba exactamente eso. El médico le respondió con sinceridad que a Zacarías le quedaba muy poco tiempo de vida y les recomendó despedirse de él cuanto antes. Aitana entró a la habitación devastada. Al verlo acostado en la cama tan débil y sin fuerzas, sintió que la culpa la consumía por dentro porque sabía que todo había ocurrido por protegerla. Zacarías tomó suavemente su mano y le dijo que ya no debía vivir con miedo porque ahora podría estar tranquila junto a su hija, lejos de cualquiera que quisiera hacerles daño. Aitana, llorando, respondió que todo era gracias a él, porque si no la hubiera defendido, el destino habría sido mucho peor. Entonces Zacarías le confesó una vez más que la amaba con toda su alma y que jamás dejaría de hacerlo, pero también le pidió que se casara con Luciano, asegurándole que él podría darle el amor y la protección que merecía. Después de pronunciar esas últimas palabras, dio su último suspiro y murió. Aitana lo abrazó inmediatamente, negándose a aceptar que lo había perdido. Sin embargo, cuando las máquinas comenzaron a marcar que ya no tenía pulso, rompió en llanto desconsoladamente, sintiendo que el dolor le destrozaba el corazón.
En las islas Amaury, el representante del banco le informó a Larisa que el dinero de Armando finalmente ya había sido transferido a su cuenta. Aunque quedó impresionada por la enorme cantidad de dinero, intentó mantenerse tranquila para no despertar sospechas. El hombre le comentó que le parecía una lástima que quisiera marcharse tan pronto sin disfrutar más tiempo de las islas Amaury. Larisa respondió que en realidad sí había pensado en quedarse, porque tampoco quería abandonar aquel lugar paradisíaco. Después de retirarse comenzó a reflexionar seriamente sobre la idea de empezar una nueva vida allí, rodeada de lujos y lejos de todos sus problemas. Sabía perfectamente que Luciano jamás volvería con ella. Además, ya no le importaba si su padre terminaba en prisión. Más tarde Belinda se acercó a Aitana y le dijo que sabía que no era el mejor momento, pero necesitaba preguntarle algo importante. Con mucho dolor quiso saber si Mateo realmente era su padre biológico. Aitana sintió que el alma se le rompía, pero finalmente le confesó que sí era verdad. También le explicó que nunca quiso que descubriera la realidad de esa manera, porque sabía el enorme sufrimiento que le causaría. Sin embargo, Belinda le rogó que le contara toda la verdad, aunque fuera dolorosa. Belinda, todavía afectada por todas las revelaciones, le dijo a Aitana que era muy injusto todo lo que le había sucedido durante tantos años. Por eso le pidió que sacara fuerzas y denunciara de una vez por todas a Íñigo. Aitana la miró sorprendida y le preguntó si realmente hablaba en serio. Belinda respondió que sí, porque ya era momento de hacer justicia no solo por ella misma, sino también por su hija y por su abuelo Zacarías, que había terminado dando la vida por protegerlas. Las palabras de Belinda hicieron que Aitana rompiera en llanto. Entre lágrimas le confesó que durante toda su vida había esperado escucharla llamarla mamá, con sinceridad y cariño. Después de ese momento tan emotivo, Belinda fue a buscar a Luciano para saber cómo se encontraba. Luciano le respondió que todavía estaba tratando de asimilar todo lo que había ocurrido en tan poco tiempo. Belinda entonces le comentó que Aitana finalmente le había contado toda la verdad y que ahora ya sabía todo lo que Mateo y sus hermanos habían hecho. Aitana intervino diciendo que probablemente Eloísa reveló a Mateo que Belinda era su hija y que por esa razón él había comenzado a acercarse a ella. Luciano comprendió entonces por qué tantas cosas habían ocurrido de forma tan extraña en los últimos días. Aitana le preguntó a Belinda cómo se sentía ahora que Mateo había muerto. Belinda respondió que aunque nunca tuvo una buena relación con él, en el fondo sí le guardaba algo de cariño, porque después de todo era su padre biológico. Luciano le dijo que era lógico que se sintiera así. Sin embargo, Belinda lo corrigió inmediatamente y le dejó claro que el único padre que ella reconocía era Luciano. También les confesó que se sentía feliz de finalmente tener a sus verdaderos padres junto a ella como una familia. Más tarde todos asistieron al velorio de Zacarías, mientras que en otro salón Luciano y Belinda permanecían frente a los ataúdes de Mateo y Eloísa. Belinda observó alrededor y notó que prácticamente nadie había ido a despedirlos. Entonces le comentó a Luciano que eso demostraba que nunca fueron personas realmente queridas. Luciano respondió que era algo inevitable, porque después de todas las atrocidades que cometieron, nadie quería relacionarse con la familia Lizárraga. Belinda abrazó a Luciano y le pidió que dejara de culparse por todo lo ocurrido, diciéndole que aquello era una tragedia, que tarde o temprano iba a terminar pasando por todas las decisiones que Mateo y Eloísa tomaron. En otro lugar, Larisa disfrutaba tranquilamente del buffet y todos los lujos de las islas Amaury. Mientras se servía una copa, un hombre se acercó a ella, mostrando bastante interés. Le dijo que estaba encantado de conocerla. Larisa lo saludó amablemente y enseguida aprovechó su compañía al notar que aparentaba ser alguien con mucho dinero. El hombre se presentó como Abel y le explicó que permanecería una larga temporada en la isla, por lo que le gustaría conocerla mejor. Larisa sonrió directamente al darse cuenta de que quizá acababa de encontrar una nueva oportunidad para asegurar la vida de lujos que tanto deseaba. Mientras tanto, en la cárcel, Íñigo no dejaba de maldecir a Aitana, convencido de que toda la desgracia que había destruido a su familia era culpa de ella. En medio de su rabia, varios reclusos comenzaron a rodearlo lentamente. Íñigo intentó aparentar fortaleza y les exigió que lo dejaran en paz, pero los hombres solo comenzaron a burlarse de él. Después le dijeron que dentro de la prisión tenían reglas especiales para los abusadores. Íñigo trató de defenderse golpeando y lanzando patadas, pero eran demasiados hombres contra él. Finalmente lograron someterlo y le dieron una brutal golpiza como castigo por todo lo que había hecho. Cuando terminaron, Íñigo quedó tirado en el suelo completamente destrozado, incapaz siquiera de hablar. Por otro lado, Aitana visitó la tumba de Zacarías antes de marcharse a Ciudad de México junto a Belinda. Frente a la lápida le prometió entre lágrimas que cuidaría de Clementina, de Juventino y también de Gael, asegurándole que jamás permitiría que quedaran desamparados.
Al mismo tiempo, Luciano reunió a Clementina y a Juventino para informarles que Eloísa lo había dejado como heredero principal de toda la fortuna familiar. También les aseguró que apenas resolviera todos los trámites, les entregaría la parte que les correspondía. Sin embargo, Clementina le confesó que ellos ya no pensaban quedarse en la hacienda. Luciano preguntó sorprendido la razón de esa decisión. Entonces Juventino explicó que sin Zacarías aquel lugar había dejado de tener sentido para ellos. Además, Gael se iría a estudiar fuera, así que preferían comenzar una nueva vida lejos de tantos recuerdos dolorosos. Luciana comprendió perfectamente sus sentimientos y les prometió que vendería todo lo necesario para repartir justamente la herencia, porque él tampoco estaba dispuesto a seguir viviendo en un sitio lleno de tragedias, y mucho menos dejar sola a Belinda después de todo lo que habían atravesado juntos. Meses después, Aitana y Luciano finalmente habían logrado encontrar la tranquilidad que durante tanto tiempo les fue arrebatada. Ambos disfrutaban de un momento a solas, alejados de todos los problemas que marcaron sus vidas. Aitana lo observó detenidamente y notó que Luciano se veía especialmente feliz y relajado, así que le preguntó qué era lo que lo tenía tan emocionado. Luciano le explicó que por fin había logrado vender la hacienda y el rancho. También le contó que decidió entregarles el 30% de las ganancias a Clementina y a Juventino como agradecimiento por todos los años que estuvieron junto a la familia. Además, le dio una parte a Nuria para que pudiera disfrutarla junto a sus hijas y comenzar una vida más tranquila. Aitana sonrió orgullosa y le dijo que le parecía muy correcto todo lo que había hecho. Después le preguntó si también había pensado dejarle algo al hijo de Larisa, ya que al final de cuentas seguía siendo un Lizárraga. Luciano respondió que hacía muchísimo tiempo no sabía absolutamente nada de Larisa. Lo único que conocía era que se había marchado a las islas Amauris detrás del dinero y jamás volvió a comunicarse con nadie. Aitana comentó que le parecía triste que después de todo el daño que Larisa y Armando causaron nunca devolvieran nada de lo que robaron, pero Luciano le pidió que dejara el pasado atrás porque él ya había decidido olvidarse de todo eso. Luego con entusiasmo le confesó que ya había puesto en marcha el proyecto que siempre soñó, tener su propio rancho. Aitana no podía creerlo y le preguntó si finalmente iba a asociarse a los Castillos. Luciano le respondió que sí. Además le reveló que Juventino, Clementina y Gael también trabajarían con él en el nuevo proyecto. Entre los cuatro habían tomado la decisión de nombrarlo Rancho Zacarías, en honor al hombre que dio la vida por proteger a quienes amaba. Al escuchar ese nombre, Aitana se llenó de nostalgia y conmovida dijo que Zacarías realmente había sido un gran hombre, alguien imposible de olvidar. Mientras tanto, en las islas Amauri, Larisa despertó con una fuerte resaca después de una noche de excesos. Al darse cuenta de que Abel no estaba en la cama, decidió buscarlo pensando que probablemente había salido temprano. Sin embargo, al abrir el armario descubrió que todas las pertenencias de él habían desaparecido. Aunque intentó no alarmarse de inmediato, llamó a recepción preguntando por Abel. Del otro lado del teléfono, le informaron que el hombre había abandonado el hotel desde la mañana anterior. Larisa, confundida, aseguró que eso era imposible porque él había estado con ella apenas la noche pasada. La recepcionista entonces le aclaró que aquello había ocurrido hacía 2 noches y que ella llevaba más de 24 horas encerrada en la habitación completamente inconsciente. Además le comentó que Abel había dejado una nota para ella. Larisa soltó el teléfono desesperadamente y tomó el sobre de inmediato. Apenas comenzó a leer la carta sintió que el mundo se le venía abajo. Abel le confesaba que había tomado su celular y vaciado completamente sus cuentas bancarias. Larisa rompió en desesperación al darse cuenta de que terminó siendo víctima de un estafador exactamente igual a las personas con las que ella misma acostumbraba a relacionarse. Ahora no tenía dinero, ni apoyo, ni a nadie dispuesto a ayudarla. Por otro lado, Luciano llevó a Aitana a un sitio muy especial, rodeado de naturaleza. Ella admiró el lugar y le dijo que era precioso, preguntándole por qué había querido llevarla allí. Luciano no respondió de inmediato, caminó unos pasos más hacia adelante y luego se arrodilló frente a ella mientras sacaba un anillo. Conmovido y nervioso le preguntó si quería casarse con él. Aitana quedó completamente paralizada por la emoción. Sin poder encontrar palabras, lo abrazó con fuerza y le respondió que por supuesto aceptaba convertirse en su esposa. Mientras tanto, Larisa comenzaba a buscar desesperadamente cualquier hombre que pudiera mantenerla económicamente, porque ahora que había perdido toda su fortuna, entendía que ya no tenía otra alternativa para sostener la vida de lujos a la que estaba acostumbrada.
Tiempo después, Clementina y las demás mujeres ayudaban a Aitana a prepararse para la boda. En medio de los arreglos, Belinda le entregó un ramo de flores diciéndole que a alguien se lo había enviado. Aitana tomó las flores junto con la carta que venía dentro y apenas comenzó a leerla, no pudo contener las lágrimas. Les explicó que se trataba de una carta de Bruno, quien le pedía perdón por haberse quedado callado cuando ella más necesitaba apoyo. Clementina entonces le preguntó si realmente era capaz de perdonarlo, después de todo lo ocurrido. Aitana le respondió que sí, porque ya no guardaba odio ni rencor en su corazón, y estaba cansada de vivir cargando dolor. Finalmente llegó el momento de la ceremonia. Aitana caminó lentamente hacia el altar mientras Luciano la observaba, completamente emocionado. Él la recibió con los brazos abiertos y una enorme felicidad reflejada en el rostro. De esa manera ambos se colocaron frente al altar y el sacerdote les dio su bendición. Sin ninguna objeción, les deseó una vida llena de felicidad y amor. Después de tantos sufrimientos, traiciones y pérdidas, Aitana y Luciano se besaron, sellando el inicio de una nueva vida juntos, decididos a ser felices para siempre. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y